vamos a retomar una historia que es normalmente poco vista, poco tocada dentro de las teologías, refiriéndose a la vida del rey Ezequías. Está más o menos entre el 715 al 687 a.C. Ezequías fue el 13º rey de Judá y uno de los monarcas más elogiados en la Biblia. Su reinado duró 29 años y se caracterizó por una profunda fe en Dios. Sus reformas religiosas fueron radicales y el liderazgo fue valiente durante la amenaza del imperio asirio. Subió al trono de Judá a la edad de 25 años, sucediendo a su padre, el malvado rey Acaz, cuyo reinado estuvo marcado por la idolatría. Dentro de sus obras espirituales más sobresalientes estuvo la purificación del templo, porque al comienzo de su reinado Ezequías ordenó la limpieza y la restauración y la santificación del templo de Jerusalén, que había sido clausurado por su padre y profanado. Esta restauración incluyó restablecer el sacerdocio levítico y los servicios de adoración. Por lo tanto, se pueden dar cuenta de que ya es un hombre especialmente espiritual. Abolió la idolatría y llevó a cabo una amplia reforma para erradicar el paganismo. Destruyó los lugares altos paganos, los lugares de adoración prohibidos, las imágenes de culto en Judá, que incluso eran en parte de Israel también. Su celo fue tal que destruyó incluso la serpiente de bronce que había sido fabricada en la época de Moisés, la famosa Nehustán, porque la gente se había convertido en un objeto de adoración idolátrica, desvirtuando el símbolo que ya quizás lo hemos visto en otros temas. Son tantos los temas hechos que en alguno de ellos está explicado el término de Nehustán. También convocó a una gran celebración de la Pascua en Jerusalén, invitando no solo a habitantes de Judá, sino también al resto del reino del norte, los de Israel, a las 10 tribus, en un esfuerzo por unificar a la adoración verdadera, lo que no, por supuesto, no le resultó. El periodo de Ezequías estuvo dominado por el ascenso de Asiria como superpotencia mundial de la época. Mientras que su padre Acaz se había sometido a Asiria, Ezequías se rebeló confiando en Dios. Hubo una revuelta donde Ezequías dejó de pagar tributo a Asiria. Esto provocó la invasión de Senaquerib, el rey de Asiria, en el año 701 a.C., quien capturó muchas ciudades fortificadas de Judá, pero no así Jerusalén. Ezequías fortaleció la defensa de Jerusalén y su obra de ingeniería más notable, que incluso hasta el día de hoy existe, fue la construcción del túnel de Siloé, o el túnel de Ezequías, un acueducto excavado en la roca fortificado, trayendo agua del manantial de Gihón al interior de la ciudad, asegurando el suministro de agua durante el inevitable asedio de los asirios. Cuando el ejército asirio estaba asediando Jerusalén, se produjo uno de los milagros más espectaculares que hayan ocurrido dentro de lo que es los relatos bíblicos, y es que Ezequías oró fervientemente en el templo de Yahvé y aconsejado por el profeta Isaías, y según esto un ángel del Señor hirió a 185.000 soldados asirios en una noche, obligando a Senaquerib a retirarse. También sabemos que después de esto Senaquerib no volvió nunca más a estos lugares, ya que sus hijos lo eliminaron. En la vida personal de Ezequías se destaca su relación por su oración con Dios. La famosa ocasión en que cayó gravemente enfermo y el profeta Isaías le dijo que se preparara para morir, él oró a Dios con lágrimas y Dios en respuesta no solo le sanó, sino que le concedió 15 años más de vida y le dio una señal milagrosa que fue el retroceso de la sombra en el reloj de sol, como prueba de este acto. Aquí es importante que podamos comprender que pareciese una contradicción con lo que siempre hemos puesto respecto a la predestinación. De hecho, existe una línea histórica predeterminada, sujeta incluso a profecías como las 4 bestias de Daniel, el sueño de Nabucodonosor, las 70 semanas. Todas son muestra de un plan y un designio absoluto de parte de Dios. Entonces explico esto contradice un poco el asunto de poder ser más laxo en algunas partes de la historia. Bueno, vamos a traerlo a la época actual. Si hoy día
una persona en su habitación solicita a Dios una extensión de vida y lo hace con fe y tiene los méritos suficientes para recibir ese milagro, siempre y cuando no pase a llevar un designio global que involucre a gran parte de la humanidad, eso puede ser concedido. De hecho, han habido muchos milagros de extensiones de vida en la historia de la cristiandad, hasta la época moderna. ¿Cuántas veces nosotros mismos, hasta el que habla, ha sido beneficiado con extensión de vida? Por el hecho de que no voy a contrariar ni estorbar el designio final de, por ejemplo, lo que queda pendiente, la construcción del tercer templo, la aparición de los dos testigos, el Armagedón, etc. Mientras no exista esa obstrucción del destino, no existe ese problema. Además que nuestro Padre y nuestro hermano Yahvé o Jesucristo son los dioses del tiempo, no olvidándonos de que cuando se realizó la creación, Dios puso dentro de este firmamento el sol y la luna y los puso a girar en forma inmediata, y que eso era una connotación de tiempo. Se echó a andar el reloj cósmico sobre nuestra creación, lo que evidentemente ha sido como un sino sobre nosotros, porque es solo nuestro. Ustedes comprenderán que fuera de nuestro planeta, fuera de nuestro sistema, ese reloj no sirve, no contabiliza el tiempo en una estrella, en una constelación, contabiliza el tiempo acá, y estamos sujetos a ese tiempo nosotros, con todo el orgullo, la vanidad, la altivez, la grandeza de algunos. El tiempo es inexorable, el tiempo no perdona, el tiempo es la más grande maravilla que Dios ha puesto sobre esta tierra, porque no se detiene. Como Él, el yo soy, el que soy, es dueño del tiempo, Él pudo en esa ocasión detener el reloj de sol que estaba puesto en las cercanías de este rey, hizo retroceder el astro 10 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque eso demuestra que el sol puede ser manejado por su creador. Más aún, muestra que el sol, como lo dije, y en el Génesis, vean los primeros temas, el sol está aquí, está dentro y bajo la cúpula. Otro detalle importante también es darnos cuenta de que 15 años en la historia, en esa época, no era un gran significado, ya que se podía aplazar un poco el tiempo entre Sennacherib y también la invasión posterior que hubo, porque eso no se podía evitar. La aparición de Nabucodonosor en la historia era inevitable. Lo que podía hacerse era aplazar un poco esa aparición. Ahora, esos 10 grados se suman al día largo de Josué, porque en la escritura, cuando ustedes estudian el día largo de Josué, fue casi un día. Y para ese casi un día está los 10 grados que se han agregados acá. Ahora, ese día es importante porque ese día es puesto al final de la historia de la humanidad como compensación. Pero ese es otro tema futuro. Ahora, se le atribuye también a este rey la compilación o transcripción de una sección de los Proverbios de Salomón, conocido por todos, por cierto, los Proverbios de Salomón, que transcribieron los hombres de Ezequías, rey de Judá. Esto aparece en Proverbios 25:1. A pesar de algunos errores, como su ostentación ante los emisarios de Babilonia, porque cuando fueron a visitarlo, los emisarios de Babilonia, después de la caída de los asirios, y no olvidemos que los asirios fueron los que se llevaron a las 10 tribus, por si acaso, y las hicieron desaparecer en Europa, a pesar de su error de ostentación, digo que es error porque mostró demasiada, es como invitar a unos ladrones a tu casa y empezar a mostrar todas tus riquezas. Yo tengo este oro, tengo estas pulseras, tengo esto aquí, tengo esto. Empezó a demostrar demasiada ostentación frente a estos futuros enemigos. En su época fue reprendido por Isaías. Ezequías es recordado como un rey que confió plenamente en el Señor, sí, y cuya fidelidad trajo una de las mayores restauraciones espirituales y la protección divina sobre Jerusalén. Como todo se termina, pasaron los 15 años y él falleció. Lo importante acá es entender que existe un plan inexorable, que existe en la oración una puerta inmensa
de que lo que tú pidas puede ser concedido, como en este caso 15 años más de vida, también puede ser concedido en que un ángel te defienda de tus enemigos, como lo que sucedió cuando este ángel fue e hirió a 185.000 soldados, solo un ángel guerrero, mostrando, por supuesto, la magnífica protección divina de los que temen a Yahvé, de los que vivimos bajo la sombra del Omnipotente. ¿A qué he de temer? ¿A un ser humano? Siendo que este hombre rogó para que un ángel destruyese un ejército, y no un ejército de 100, 200, 1000, 185.000 en una sola noche. Eso deben tenerlo muy en cuenta. Ahora bien, también lo más importante es que de toda esta historia bíblica, que para mí es por supuesto un orgullo prácticamente, porque siempre la Biblia se ha mirado como un libro de historias casi para niños, para divertir en la iglesia, para que la gente diga amén, y queda siempre en la nebulosa si esto es solo una historia. Pero en la evidencia arqueológica tenemos que encontraron, por ejemplo, el sello de Ezequías, y se descubrió con la inscripción en hebreo perteneciente a Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Encontrado en Jerusalén, es considerado la primera impresión de sello real de un rey de Judá que se halla en una excavación arqueológica. También tenemos el túnel de Ezequías, como dije, el túnel de Siloé, que es una notable obra de ingeniería subterránea de más de 500 metros de longitud y que fue excavada en la roca viva para desviar el agua del manantial de Gijón hacia el estanque de Siloé, dentro de las murallas de Jerusalén, en preparación para el asedio asirio. Este proyecto mencionado en la Biblia se confirma por su existencia física y por la inscripción de Siloé, que narra el encuentro de dos equipos excavadores que trabajaban en los extremos opuestos, que fue una gran odisea por el hecho de que partieron los dos grupos en los extremos, y por el ruido de martillos y cinceles se fueron guiando hasta encontrarse los dos en un lugar. Tiene una perspectiva impresionante, el agua corre pero con un flujo muy bueno, dando a entender que es un trabajo de arquitectura, ingeniería maravilloso. También tenemos los sellos o MLK de destrucción de Laquis. Se han encontrado numerosos sellos estampados en tinajas de almacenamiento, muchos de los cuales fueron hallados intactos, enterrados bajo la capa de destrucción de las ciudades como Laquis. Esto apoya la narrativa de la centralización administrativa de Ezequías y la destrucción causada por la campaña de Sennacherib, especialmente al asedio de Laquis, la segunda ciudad más importante de Judá. El prisma de Sennacherib, prisma de arcilla, estos artefactos asirios hallados en Nínive, capital de Asiria, contienen los anales del rey Sennacherib. En ellos, el rey asirio se jacta de haber conquistado 46 ciudades fortificadas de Judá y de haber encerrado a Ezequías en Jerusalén, como un pájaro enjaulado, dice. Este relato escrito desde la perspectiva asiria confirma la invasión, confirma el asedio y confirma que no pudieron contra Jerusalén, aunque difiere el resultado, ya que el prisma no menciona la toma de la ciudad, por supuesto, porque no lo hicieron, alineándose al relato bíblico de que Jerusalén realmente desistió. Las evidencias de la destrucción, las excavaciones en numerosas ciudades de Judá, como Laquis, han revelado amplias capas de destrucción que datan de la época de la compañía de Sennacherib en el 701, incluyendo puntas de flecha y fortificaciones asirias. Los historiadores asirios tenían la costumbre de no registrar sus fracasos, era obvio. Algunos estudiosos han sugerido que una epidemia, plaga o algún desastre natural podría haber sido causa de la repentina retirada, porque sí hay una evidencia de que el ejército se retiró sin ninguna explicación plausible ni lógica, porque ya habían destruido prácticamente todas las ciudades y les quedaba solo Jerusalén. No había ninguna justificación para dejar encaminado eso, lo cual podría haber sido interpretado como la intervención del ángel de la muerte por los autores bíblicos. El evento, tal como está narrado,
la muerte de 185.000 hombres, sigue siendo un evento de fe. Lo que es interesante de toda esta historia es demostrar de que tenemos un Dios vivo, muy involucrado en la historia, y la historia de hoy no es distinta. Él está asesorando con sus ángeles y direccionando con sus ángeles los destinos de este mundo, controlando los enemigos por un lado, impulsando a los que van a ser el engranaje para ajustar el final de los tiempos. El Dios de esa época es el mismo de ahora. O sea, por lo tanto, podemos pedirle los mismos milagros que se pidieron en esa época. Y la protección sigue siendo la misma, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él es el que está sobre el tiempo. Es nuestro Dios, es nuestro Creador, es nuestro hermano y, por lo tanto, lo que pidamos se nos dará. Que esta historia de este rey afortunado sea un testimonio no solamente en una historia epopéyica, sino que es una historia real donde un hombre en su angustia solicitó más tiempo de vida y le fue concedido. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en la próxima ocasión, si Dios así lo quiere.